Puedo enseñarle al ego a trabajar el desapego. Puedo enseñarle al ego que acepte la realidad. Puedo enseñarle al ego de que todo lo que él valora como lo máximo, debido a sus puntos ciegos, no son lo máximo. Hay muchas maneras de trascender el ego. Los mecanismos de defensa llegan a constituir estratégicamente parte de la estructura de nuestro carácter, determinando el estilo atencional de nuestras reacciones, llegando a desarrollar estilos neuróticos normales. Y encontramos en las personas a veces dificultad para fluir en una relación humana, porque esa persona ya tiene tantos mecanismos de defensa anquilosados en su actuación diaria que se vuelve muy difícil de tratar. Nunca acepta nada, siempre encuentra peros, siempre está quejándose de algo. El ego enfermo, pero incluso el ego sano hay que saberlo canalizar, saberlo controlar. Seguimos. Esta es nuestra triste realidad, y cada una de esas líneas tienen como causa el ego mal manejado. El hambre, la pobreza. 5 millones de colombianos van a la cama sin comer. 34% de caleños desnutridos. 70 niños de menos de un año. 48 millones fracasan en un matrimonio, 48%, perdón, y el 40% repiten el fracaso, porque no saben mejorar su ego. Infancia de 4 de cada 10 niños con un solo progenitor. Y muchos de ellos tienen un progenitor adolescente. 20% de los nacimientos son ilegítimos. 80% maltratados por padres. 1 millón de suicidios. Un suicidio cada 4 horas en adolescentes. 4 de cada 10 colombianos han sufrido alguna vez un problema mental. Violencias denunciadas son solo el 10%. Hay creciente impunidad por golpizas, especialmente a mujeres. El 80% de familias tienen un hijo fracasado en sus estudios. El 95% de las familias tienen algún grado de frialdad, distancias, hostilidad, discomunicación o fallas de comunicación, machismo, injusticia, infidelidad, alcoholismo, vicios, etc. Son los problemas que el ego hace en la realidad nuestra. Y no hacemos nada por mejorar esto, porque decimos, sí, así es el mundo. Ese es el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Pero la causa está en el ego. Pasamos. Hay una lucha permanente de poder a poder en toda relación. Están dadas por características destructivas de necesidades del egoísmo personal. Uno siempre quiere tener la razón, ser el primero, de tener el mayor control de todo lo posible, de ser infalibles, de no admitir defectos, sentirnos amados por la mayoría, estar libre de conflictos y frustraciones, de manipular egoístamente, de culpar, no culparse, de hacer cambiar a los demás para nuestra conveniencia y fines, y de poseer, de dominar, de triunfar y de ganar.
el euro. Si lo vemos con los ojos del ego, decimos, no, no me gusta esta charla, porque están hablando mal de mí. Por eso les pedí desde el comienzo, véanlo con los ojos del cielo. La juventud egoica, 37% de la población es joven, 18% tiene hijos, 37% no tiene empleo, el 45% de los presos son jóvenes y el 42% de las presas. 1 de 3 jóvenes tuvieron embarazo, empezaron relaciones a los 12 años, 47% beben alcohol, 40% se emborrachan en fiestas, 29% han consumido droga, priman valores vivenciales, condicionados sin erradicar antivalores. Es una mezcla de antivalores, de mentir, de desgreño, de pereza, de ludicidad extrema, revuelto con valores como por ejemplo la familia. Primero la familia, pero la familia es egoísta. Cuando Jesús de Nazaret decía, ama, una nueva ley os doy, ama. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no dijo ama a tu prójimo de tu familia y a los demás que se lo comen tigre, no. Es amar en general. Pero el humano de esta sociedad dice, no, yo primero amo a mi familia y a nadie más. Entonces eso es un reflejo egoico, totalmente razonable, porque cada quien debe de proveer a su familia primero, pero eso no quiere decir que deje de amar a los demás. El dinero, el 70% dice que es el valor más importante, y nos apegamos al dinero y sufrimos por dinero. El estudio está muy por debajo, 17% cree que es el valor más importante, y el trabajo sigue menos, el 5%. Para el 82%, el éxito en la vida depende de dinero, inteligencia, personalidad, estudios y trabajo. ¿Pero qué es el éxito? Einstein decía, la grandeza del hombre no se mide con el éxito. Kip Pampelé era un hombre de éxito en su época. Mire dónde está. Tantos artistas que fueron de éxito terminaron como Héctor Lavoe, metido en la droga. Faustino Asprilla en su época fue un hombre de éxito. El hombre de éxito no es el hombre grande. Según Einstein, el hombre grande es el que da, el que entrega lo mejor de sí a los demás. No es el que, como hombre de éxito, recibe de los demás y da poquito, da muy poquito. ¿Quién recibe y recibe? Ese es el hombre de éxito. El que gana mucho y da poco. ¿Por qué? Porque eso es el ego. Al ego no le gusta dar, pero sí que le gusta recibir. Ni la ética ni las virtudes son importantes en la vida, son un curso de relleno para la mayoría de los estudiantes. No es que me falta un crédito para completar el programa, me voy a meter en la ética para rellenar. No le da ninguna importancia. El 81% de los jóvenes que están haciendo todo lo que está en esa lista, desgraciadamente fueron bautizados cristianos. ¿Y por qué digo desgraciadamente? Porque es la mayoría. Mejor dicho, la religión no está siendo efectiva. ¿Por qué? Porque le dieron ego a Dios, humanizaron a Dios, creyeron que con eso
estaban haciendo las cosas bien hechas. Tremendo error. Dios no puede tener ego. Y el Antiguo Testamento está lleno de un Dios egoico, colérico, vanidoso, que le encanta que lo alaben, que lo adoren, que le rindan sacrificios, que llegue Abraham y presente a su hijo para satisfacerlo. Le dimos ego a Dios. Y por ello, las religiones mal podrían, a no ser que cambien, mal podrían trascender el ego. Mal podrían trascender el ego de cada fiel, porque incluso hasta en el Vaticano el ego es el que manda. Entonces, no sé si con eso estará de acuerdo conmigo el monseñor, pero hay otras religiones que son más malas. acuérdate que yo soy medio sordo. Estas religiones del Medio Oriente que están mal, que están matando tanta gente, No, tampoco. Pero también son musulmana o islámicamente egoicos, porque ese ego también se lo dieron a Alá. Y el ego se lo dieron también a muchísimos dioses, hasta los mismos Vedas, pero esos fueron los menos contaminados, le daban una forma de ego a los dioses. Pero la cultura védica es endotérica, era un poco más descontaminada, porque incluso con mucho realismo dijeron, hay un Dios de la construcción y hay un Dios de la destrucción. De manera que destruir no es malo para poder construir, porque somos desechables materialmente. Entonces ellos trabajaban en maya. Pues a Jesús nunca lo entendieron, pero él también iba por el mismo camino. No solo de pan ni de lomo. Tenemos que trascender. Pero bueno, no hablemos de eso porque eso es otra materia de otra charla. ¿Qué dices? Digo, es que me queda la preocupación de que la humanidad, yo sé que la religión ha hecho mucho daño porque muchas se volvieron egoicas, inclusive la misma católica pues tiene un instrumento de poder también. Pero me queda la angustia de sin religiones, sin ese decir que somos hijos de Dios, que nos amemos los unos a los otros, que es lo que han dicho las religiones y que no lo cumplen, ¿no? ¿Qué hacemos sin eso? Es la pregunta del millón. Bueno, miren, las religiones tuvieron su cuarto de hora de muchísima efectividad en la sociedad. Sin las religiones, la sociedad no hubiera podido organizarse en torno a la familia. Hubiéramos tenido hijos con una paternidad irresponsable, hubiéramos creado una estructura caótica a nivel socioeconómico. Las religiones, hay que darle gracias a las religiones por habernos hecho una civilización organizada. Pero como dice Edgar Morin, el gran pensador francés que contrató la UNESCO para desarrollar los 7 principales saberes de la educación del futuro, Morin dice: todas las religiones practican un modelo cerrado, que quiere decir que lo que dice la Biblia, eso es, y no lo cambia, ni una coma. Y él dice, los modelos cerrados se vuelven obsoletos, y con el tiempo hay que abrirlos, porque la cultura humana fluye en un desarrollo vertiginoso y no podemos conciliar conceptos arcaicos llenos de ignorancia
con una realidad mucho más desarrollada, pero que le hace falta referentes éticos universales. Estamos llenos de referentes éticos relativos. Entonces, una vez un muchacho que terminó siendo el hijo de una amiga mía muy querida, en una charla en la Facultad de Medicina, se paró y me dijo: doctor, esa será su verdad, pero yo tengo mi verdad, y mi verdad es tan valiosa para mí como la suya para usted. Y él juraba que él tenía toda la razón. Estamos viviendo un relativismo de la verdad, pero la verdad es una sola, y las religiones creyeron encontrarla y muchas veces se equivocaron. En el medioevo pensaban los doctores de la iglesia que la tierra era el centro del universo, y eso era la verdad. Cogieron a Galileo Galilei y lo encarcelaron. A Giordano Bruno lo quemaron vivo, porque ellos creían que tenían la verdad dentro de su modelo cerrado, que ha tenido unas fisuras muy chiquitas con Juan 23 y Juan Pablo II, que pide perdón a la humanidad por los errores de la iglesia. Pero la estructura principal de la religión sigue cerrada. Hay que abrirla, hay que mejorarla. Pero ahí está el ego. El ego no acepta que, por ejemplo, el budismo trabaje el desapego para reducir el sufrimiento de una manera efectiva. Pero los cristianos y los católicos rechazan el budismo porque no pueden ver nada bueno en nadie que no sean ellos mismos. Igual los budistas rechazan también el cristianismo. Cada quien está lleno de egos, y con el ego no vamos para ninguna parte, les cuento. Tenemos que mejorar colectivamente, empezando individualmente. ¿Y cómo vamos a trabajar? Hay que trascender el ego. Sí, yo quería decir, ¿puedo preguntar algo? ¿Cómo? ¿Puedo preguntar algo? Claro. Estamos en una cultura y en un país y en un mundo donde nos han criado con ese ego. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a trabajar? Ustedes ahora, pues vamos a trabajar colectivamente y trabajándolo individualmente. Sí, digo yo que estamos en una cultura y en un mundo y en una sociedad donde nos han levantado con ese ego, nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros pasados. Entonces vamos a trabajar en nosotros mismos, sí, yo entiendo eso, colectivamente pero individualmente, porque todo empieza por mí. Si yo quiero una paz en el mundo y una tranquilidad, primero me la voy a dar yo. Ahí está el ego también trabajando. Claro. Porque empieza a decir uno, bueno, yo quiero estar tranquilo, y lo demás, ¿qué? Entonces allí hay como una contradicción, o como algo que uno lo puede explicar. ¿Cómo empiezo yo a trabajar ese ego colectivamente e individualmente? Bueno, ¿cómo se llama usted? Sonia. Sonia, le agradezco su intervención, porque usted acaba de manifestar que he logrado mi primer cometido, que es crear la inquietud de buscar el cambio. Esa es la intención de esta charla. Esta charla no es darle la respuesta a lo que usted quiere, porque esa respuesta es mucho más larga, requiere todo un proceso, pero ya por lo menos usted está motivada a buscarlo. Eso está muy bien, la felicito. Nosotros creemos tener una base muy sólida para encaminar a las personas que en esa búsqueda puedan encontrar una respuesta. Y tenemos testimonios de personas que han practicado, conocido y después practicado lo que les hemos propuesto,
y han quedado satisfechos con la respuesta que les hemos dado. Pero excede el alcance de esta charla. Adelina le debe haber entregado a muchos de ustedes un plegable, no sé si usted lo recibió. Bueno, allí puede usted encontrar la respuesta, se lo garantizamos. Completa satisfacción o devolución de su dinero, como decía Simón. Así que si está usted motivada, péguense al parche, porque es un trabajo de 20 años en donde hemos podido trabajar eso, y cada nueva versión es mejor que la anterior. Por acá está mi amiga Nidia, por ejemplo, que fue miembro de la primera promoción del diplomado. Ella les puede dar un testimonio de qué tal le pareció. Gerardo, que también tomó la segunda promoción, o tercera. Tú estuviste en la segunda, creo, ¿no? Sí, no sé qué promoción. Bueno, allá estuve. y no sé, por aquí de pronto hay alguien más, pero las personas, tú tomaste una medio diplomado, pero faltaste mucho, ¿verdad? Y así podemos encontrar otras personas, pero las personas que tomaron el diplomado, si lo tomaron completo, podrían decir que ahí está la respuesta. ¿Ok? Bueno, pasamos a la siguiente. El ego se siente vulnerable cuando afloran o están a punto de aflorar sentimientos poderosos. El ego puede distorsionar por razones muy diversas sentimientos tan esenciales como el amor, el deseo, los celos, la mortificación, el dolor y el duelo, así como el odio, el rechazo y la rabia, por citar algunos de los estados emocionales que, según Ana Freud, acompañan los deseos sexuales y los impulsos agresivos. Ana Freud es hija de Sigmund Freud. El ego, en su intento de controlarlos, los transforma usando los mecanismos de defensa. A medida que el autoengaño se vuelve consciente, el ego súbitamente calla, o cambia de tema, o estalla emocionalmente, indicando la existencia de una laguna por puntos ciegos. Hay que detectar las defensas del ego para salir del autoengaño. Y eso solamente se hace trascendiendo el ego convencido, disociándose del ego y diciéndole: ego querido, no vas más. Tú no eres la verdadera identidad mía. Tú eres algo muy preciado que yo tengo, igual que el cuerpo. Hay que decirle al cuerpo: tú no eres el yo. Yo no soy ni el cuerpo ni el ego. Yo soy sí. Y no confundo lo que tengo con lo que soy. De manera que yo tengo un ego y lo amo. Yo tengo un cuerpo y lo amo. Pero yo no soy ni ego ni cuerpo. Por ahí empezamos. Bueno. Seguimos. Ya hemos tocado tangencialmente el problema del ego colectivo, que empieza con racionalizaciones que sirven para manipular, para incluso abanderarse con ciertas banderas plausibles, pero que en el fondo no son el verdadero móvil. Por ejemplo, reivindicación de causas justas. ¿Acaso así no comenzó la guerrilla colombiana? Y hoy en día, ¿qué son? Y todavía hay algunos que todavía enarbolan esa bandera dentro de la guerrilla. Pero no, eso es un ego colectivo. Coherencia lógica para su credibilidad. ¿Cuántos padres de la patria en el proceso 8000 eran
coherentes cuando dictaban sus clases en la universidad. Pero decían una cosa y hacían por debajo de cuerda otra. Y hasta se les pasaba un elefante por la espalda y no se daban cuenta. Pero eran coherentes colectivamente, elocuentes ante el público. Oportunas maniobras de legitimación legal, convincente atracción explotando antivalores existentes, guerra emocional sucia contra sus enemigos. Se aprovecha de la inmadurez del ego de los liderados, sus puntos ciegos, la resonancia armónica con sus sombras del dolor individual. Se presenta como la salvación ante la sociedad. Contamina la visión, la misión que se comparta y se proyecta en políticas, en estrategias y en gestiones. Incluso en muchas de esas nuevas ideologías neo-nueva era, en donde uno va y le dicen, vean, aquí con un toque mágico le vamos a despertar los 12 puntos ocultos de su ADN y usted va a volverse espiritualmente perfecto. O habrán otros que digan, aprenda a meditar y con la iluminación usted no necesita más. Usted se ilumina y hasta el propio Ken Wilber dice que con la iluminación uno encuentra que es Dios, que vuelve a ser parte de Dios. Con todo respeto a Ken Wilber, que también es mi maestro para muchas cosas, no soy de acuerdo. Porque a uno se le acaba la iluminación del momento cumbre de la meditación y vuelve y aterriza como común y silvestre mortal, con todos sus problemas, con todas sus limitaciones, con todos sus defectos, de pronto como una energía como para mejorarlos, pero está muy lejos de ser Dios. Entonces se colectiviza el ego en todos estos movimientos, incluso, como digo, en estos pseudo movimientos espirituales. Hay que tener cuidado. Yo tuve alumnos en mi diplomado que venían de ese movimiento y cuando vieron que la cosa era en serio y muy a fondo y que no habían risas y que no había abracitos bonitos que me pedían, ay no, es que yo he estado en otras cosas espirituales donde todos nos abrazamos rico y donde yo salgo pero feliz. Qué pena, pero esto no es así. Terminaron yéndose, por ejemplo. ¿Y tú qué lograste con 2 viajes a la India? Además de gastarse 7 millones de pesos. Que yo cuando salí del aeropuerto en la segunda, al regresar, dije, me iluminé y voy a hacer las paces con mi mamá. Eso fue lo que logró y está feliz esa muchacha. Me dijo, bien pudo haber pagado el doble que eso, pero ahora estoy en paz con mi mamá. Muy bien, pero esa persona carece de una estructura integral. Eso lo acabas de hacer. Me prestas esa palabra. Integral. Eso es lo que necesito. ¿Ok? Muy bien. Seguimos.